Escritor, narrador oral, poeta, dramaturgo, recitador, actor. No, ya tanto no, pero hasta ahí puede ser. He participado en algunas obras de teatro, pero de puro audaz, nada más. Pero Y me sí, faltó algo más, cuentista. y soy narrador oral, cuento cuentos, es verdad. Sí. ¿Qué cuentos? Cuento cuentos de narración oral, cuentos de autores clásicos, cuento a Borges, cuento a Eduardo Galeano, que bueno, varios. ¿Cuentos tuyos también? Y cuentos míos no tanto, porque mis cuentos son en general muy largos. Entonces la narración oral tiene que ser, al ser algo que se dice así oralmente, las historias muy largas hacen que la escucha no termine ya. Entonces cuento cuentos más bien de autores o de narradores así. Es difícil hacer todo lo que haces desde Córdoba? Difícil hacerlo, a mí en realidad no me resultó difícil. Debo decir que una de las cosas que siempre me gustó hacer desde muy chico fue recitar poesía, ¿no? Entonces siempre cuento que mis tías viejas, que en aquel momento serían señoras de 40 años, cuando invitaban a mi mamá a su casa, yo iba, hijo único, así que iba con mi mamá. Y mis tías en algún momento me decían, ay, ¿por qué no recitas algo? Y yo recitaba poemas breves. ¿Y eso lo disfrutabas o los Me padecías? encanta, Ajá. sí, me encantaba, me encantaba. Y cuando empecé a escribir, bueno, yo fundé un espacio acá en Córdoba que se llamó El Andén de los Juglares, que duró mucho tiempo, que era un encuentro de escritores cordobeses, poetas, artistas, porque también iban músicos, y la idea era compartir lo que cada uno estuviera haciendo. Y dentro de esas 2 horas de espectáculo, yo incluía un par de poemas. Así que la poesía siempre me ha gustado leerla, y cuando ha habido algún autor como Federico García Lorca o Borges que me gustan, terminaba aprendiéndolas de memoria y después aprovechaba una oportunidad en algún lugar de decir, Esta es, puedo Eduardo, recitar a Borges. esta es tu oportunidad. Eduardo Chávez recita a Borges. ¿Sí? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Bueno, Borges tiene un poema que está inspirado en la mitología griega, que se llama Endimión en Latmos. La historia es breve porque es la de un joven pastor que se llama Endimión, que se duerme una noche en la cima de la colina donde él está cuidando su rebaño de ovejas, y la luna, que es una diosa, lo ve tan hermoso, porque como los griegos supuestamente era una raza hermosa, se convierte en mujer y desciende y hace el amor con él. Entonces cuando se despierta, él abre los ojos, no sabe si eso ha sido un sueño o no, que algo ha sucedido, y cuando baja al pueblo y le cuenta a los demás que una diosa lo ha convertido en hombre, la gente se aparta de él y todos le tienen miedo, y ya queda, y pasan los años y él envejece en esa soledad, donde Borges de alguna manera dice que cualquier humano que tiene un contacto con la divinidad tiene que pagar un precio, porque luego ya no somos iguales y la gente nos pone así lejos. Endimión en Latmos dice así: yo dormía en la cumbre y era hermoso mi cuerpo que los años han gastado. Alto en la noche helénica, el centauro demoraba su cuádruple carrera para atisbar mi sueño. Me placía dormir para soñar, y para el otro sueño lustral que elude la memoria y que nos purifica del gravamen de ser aquel que somos en la tierra. Diana, la diosa, que es también la luna, me veía dormir en la montaña y lentamente descendió a mis brazos. Oro y amor en la encendida noche, yo apretaba los párpados mortales, yo quería no ver el rostro bello que mis labios de polvo profanaban. Yo aspiré la fragancia de la luna y su infinita voz dijo mi nombre. Oh, las puras mejillas que se buscan,
oh ríos del amor y de la noche, oh el beso humano y la tensión del arco. No sé cuánto duraron mis venturas, hay cosas que no miden los racimos, ni la flor, ni la nieve delicada. Ahora la gente me rehúye, le da miedo el hombre que fue amado por la luna. Los años han pasado, una zozobra da horror a mi vigilia. En vano me pregunto si aquel tumulto de oro en la montaña fue verdadero o ha sido solo un sueño. Inútil repetirme que el recuerdo de ayer y un sueño son la misma cosa. Mi soledad recorre los comunes caminos de la tierra, pero siempre busco en la antigua noche de los númenes la indiferente luna, hija de Zeus. Muy bueno. Jorge Luis Borges y la maravilla de su palabra. Imagino esta interpretación que acabas de hacer, Eduardo, ¿en qué ámbito? ¿Con qué público? Estas cosas que yo suelo recitar las he mostrado arriesgadamente, no solamente en un espectáculo de adultos, que van a ver un espectáculo de poesía, supuestamente, todo el mundo conoce a Borges, pero también lo he recitado en los colegios secundarios. Los adolescentes, aunque les parezca mentira, logré que se conecten con estas cosas maravillosas. Entonces, yo he tratado de abrir el espacio. La poesía es para todos, para que para el que comprende mucho la poesía porque es intelectual y lector, y aún para los que no lo son tanto, porque creo que la poesía es como una magia que toca de algún lugar a las personas. Pero en el andén de los juglares, sí, seguramente no hay jóvenes. Sí, empezaron a ir muchos jóvenes, sí. Empezamos a reunirnos un grupo muy pequeño de personas, escritores, en un barcito donde había gente tomando algo a las 9 de la noche, de 9 a 11. ¿Qué bar? Y esa gente... ¿Qué bar? ¿Qué lugar? Uy, mira, el andén de los juglares duró 24 años. ¿En qué lugar? Así que hemos estado en un lugar que se llamó Dicepolín, hemos estado en 2 bares que había en el centro de Córdoba, después hemos estado en un bar de Avenida Colón y una de las calles perpendiculares que se llamaba Gente. Es decir, hemos estado en muchísimos espacios. Y como grupo, como Andén de los Juglares, estuvimos haciendo durante 20 años en cada feria del libro de Córdoba un espectáculo de poesía y narración y música en el Teatro Real. Que ahí era, como todo en la feria del libro, entrada libre. Entonces iban muchísimos jóvenes que luego empezaban a asistir al lugar donde nosotros nos reuníamos, al bar que fuera. ¿Cómo sería la definición o la diferenciación entre un recitador y un narrador oral? Bueno, el que recita tiene que aprender de memoria el texto, cosa que a veces es trabajosa. A mí cada poema me ha dado trabajo. Antes de presentarlo en algún espectáculo, lo he preparado, lo he repetido, lo he aprendido de memoria. El narrador oral lee una historia, un cuento, o historias de tradición oral o cuentos de autores, y luego no tiene que decirlos como está escrito, sino como él se acuerda. Entonces, es como un trabajo más bien más espontáneo, porque uno tiene que utilizar su propio lenguaje para contar el cuento que está escrito con otras palabras. Entonces, en mi caso fue menos trabajoso hacer narración oral, porque yo estaba acostumbrado a estudiar hasta que me quedaba en la memoria el poema. En la narración oral,
no estamos hablando solo de cuestiones literarias o autores como Borges, también puede haber una narración erótica, por ejemplo. ¿Erótica? Sí, sí, claro, sí. Y hay muchos espectáculos, que yo he hecho espectáculos de poesía y narración erótica, y después de terror, de policiales, es decir, muchas veces nos invitaban a preparar un espectáculo entre varios narradores, sobre todo en esos encuentros internacionales, festivales de narración oral, donde yo he asistido a muchos, en México, en Cuba, en Paraguay, en Chile, bueno, en varios que se hacen bastante seguidos estos espectáculos. A veces proponen armar un espectáculo para llevarlo y presentarlo al público. Y sí, los estilos, hay gente que hace humor. Yo tengo una queridísima narradora oral con quien he colaborado y hemos trabajado durante muchos años en la escuela de narración oral que hay en Córdoba. Narracuentos. Alejandra Oliver Gulle es una narradora espectacular en el humor. Creo que alguna vez hemos estado aquí con ella, ¿te acuerdas? Sí, que arma un personaje que es muy gracioso. Bueno, y ella es magnífica. Yo humor generalmente no hago porque, imagínense, me gusta Federico García Lorca, que es trágico. Me gusta Borges, que es denso y que tiene su estilo. Pero sí, la narración oral abarca, digamos, todos los ámbitos sensibles de los escuchas. Eduardo, muchos dicen que quien escribe o es tímido o tiene una cuestión de egoísmo, pero que le cuesta mostrarlo. Y que finalmente quien lo consagra al texto, una poesía, un relato, es el que lo lee o el que lo recita. ¿Coincidís con eso? Yo creo, bueno, por ejemplo, puedo contar. En principio, como dije hace un rato, a mí desde muy chico me gustaba recitar poesía y lo hacía familiarmente, siendo niño, poemas de distintos autores. Y después empecé como a tener la necesidad de escribir yo. Y escribí algunos poemas y escribí algunos cuentos, pero en realidad la escritura ha estado siempre presente, porque aún en los espectáculos de narración oral que acabo de decir, que los narradores no necesariamente deben aprender de memoria, yo en algunos espectáculos he dicho los cuentos de Eduardo Galeano, por ejemplo, tal cual están escritos, porque me gustaban tanto que, bueno, luego al representarlos y repetirlos, me fue quedando. Así que, en realidad, para mí, lo escrito y lo narrado no necesariamente tiene que ser exactos. El narrador tiene talento y muchas veces yo he conocido grandes narradores muy, no sé, inolvidables que hay en América Latina, en México, en Colombia, en todos lados, que a veces uno escucha la narración y después va a buscar al autor y lee, y a mí me ha gustado más escuchar la narración del narrador, porque le ha agregado cosas y le ha puesto tonos y cosas así que siempre me ha pasado de disfrutarlos más escuchándolos, porque es una creación. Sí. Eduardo, lo que nos hace humanos es lo más humano que tenemos, que es la palabra y su significado. La palabra, sí señor. ¿Hoy no está absolutamente desvirtuada la palabra en los tiempos que corren? Y yo he sentido, sí, que el lenguaje, que es lo que de algún modo nos abrió un camino para evolucionar enormemente, porque al contar, incluso hay una historia, que no la voy a decir ahora, pero es que un cazador que va y viene de su cueva y vuelve, en un momento empieza a contar que ha vivido unas aventuras extraordinarias, que no eran ciertas, simplemente había cazado, pero él lo contaba agregándole cosas para llamar la atención. Y en ese lenguaje ficticio, que para el que escucha es real, es como que nació el contador de cuentos, porque contaba cosas que no habían pasado o no habían pasado así,
las había adornado, es decir, bueno, no sé, habría inventado que en lugar de cazarlo escondido con una flecha, primero lo persiguió, lo atacó un animal feroz y se defendió. Todo eso no ocurría, pero él al volver a su gente le contaba todo eso. Y ahí el lenguaje empezó a crear, digamos, como otra cosa. Los que lo escuchaban casi vivían lo que él estaba diciendo. Y nosotros lo repetimos. Al contar un cuento o recitar un poema, yo vuelvo a vivir todo lo que el cuento dice. Y el que me escucha, a su manera, arma la historia en su imaginación y la ve internamente, cada uno con su propia imaginación. Así que, pero es cierto que últimamente, sobre todo la tecnología, nos ha llevado... Acá está la tecnología. Sí, no me hables. Y acá están los libros. La noche en el cuerpo. Sí, algunos de los libros últimos. Córdoba Negra. Esa es una antología. Somos varios escritores cordobeses. Este libro debe tener 30 años. No me cabe duda porque acá adentro dice 10 pesos. Tiene el precio. Se 25.000. Se vendía 10 pesos. Sí, no me había fijado. Yo lo fui a buscar a mi biblioteca porque digo, ya que vamos a charlar de libros, por lo menos que los vean. Después del fuego, Eduardo Chávez. Ese es mi último libro. Es un premio que gané, que ahí creo que se comenta. El primer premio en poesía de un certamen que se hizo hace varios años. Huellas de una noche que aún no ha sucedido. Esa es una novela que se publicó, me la presentó Cristina Bajo, esta gran escritora, amiga mía, que la quiero tanto. Última lluvia, Eduardo Chávez, Última lluvia y otros cuentos. Y cuentos, sí, hay cuentos, poesía, novela. ¿Qué es un cuento? ¿Qué es un cuento? Sí. Un cuento es algo que adquiere realidad cuando uno se lo regala a otro. Entonces, ese cuento prácticamente está en suspenso en un espacio que nadie ve, que nadie sabe que existe. Pero si yo lo tomo y les digo, ¿saben que este cuento, por ejemplo, un cuento de Eduardo Galeano, que no sé si quieren que lo Adelante, cuente, adelante. Un cuento de Eduardo Galeano, hasta este momento no estaba presente. Entonces, a través de mí, el cuento dice así, se llama La flor que recuerda. Y dice, parece una orquídea, pero no es. Su perfume es como el de una gardenia, pero no, tampoco es. Sus pétalos son como dos alas blancas que están posados en un tallo que es alto y largo y tiene grandes hojas verdes. Y esas alas, cuando el viento sopla, se agitan como si quisieran volar. Debe ser por eso que a esa flor en Cuba la llaman mariposa. Una amiga mía, Alessandra Ricchio, que es italiana, vive en Nápoles, estuvo en Cuba de paseo y conoció a dos cubanos que le mostraron todas las maravillas que hay en Cuba, pero lo que más le gustó a mi amiga fue la planta y la flor de mariposa. Tanto hablaba de eso que cuando ella se volvió a Nápoles, los amigos le regalaron un bulbo escondido para que lo ponga en su equipaje y lo lleve a Nápoles y lo ponga en algún lugar para que luego tuviera su propia planta y su propia flor. Pero eso sí, le dijeron, tienes que poner esta planta en un lugar donde le dé siempre el sol, porque una planta que nace en Cuba está acostumbrada a mucho sol. Y Alessandra, que vive en un departamento, en un edificio alto, el lugar donde más le da el sol es el balcón. Así que compró una gran maceta, puso el bulbo de la mariposa y esperó. Y al poco tiempo nació un tallo, luego dos, luego unas pequeñas hojitas verdes. Y Alessandra dijo, cuando llegue la primavera, la planta me va a dar una flor. Pero la primavera llegó a Nápoles y pasó, y la planta no dio flor. Pasaron años, la planta había crecido, casi tenía la altura de mi amiga y tenía enormes hojas verdes, pero nunca había dado una flor.
hasta que ocurrió que los cubanos le mandaron una carta diciéndole que iban a ir de paseo a Italia y que si la podían visitar. Y ella les dijo que sí, que fueran a su casa. Recibió a los cubanos y a raíz de eso, durante 7 días y 7 noches que estuvieron los cubanos de visita, en el departamento de Alessandra se escuchó esa manera de hablar que tienen los cubanos, que es como si tuvieran una musiquita que les sale desde adentro y luego aparece por la boca. Y además, a los cubanos les gusta hablar de día, de noche, incluso hablan cuando duermen porque cuentan lo que sueñan. Y también les gusta cantar. En lugar de decirle buenos días a Alessandra, cuando ella estaba preparando el café en la mañana temprano, cuando no era uno era otro que abría la puerta de la cocina y le decía: cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinanga como una flor, que sí, que vino solita, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es tu persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que quiero yo que tú vengas a donde vivo yo. Y así 7 días y 7 noches sin parar. Pero las vacaciones de los cubanos se terminaron y Alessandra los llevó al aeropuerto y los despidió quién sabe hasta cuándo. Y al volver a su casa y abrir la puerta del departamento, vio en el balcón, entre esos altos tallos y grandes hojas verdes, 2 alas blancas, posadas en el borde, y cuando el viento soplaba, parecían volar. Muy bueno. Eduardo. De Eduardo Galeano. El cuento de Galeano no está escrito tan así. Yo lo he recreado. Me parece que la palabra que sintetiza tu actividad y tu talento es hipnosis. Es como que el público queda hipnotizado, pero no solo por las palabras, sino por el sentimiento. Palabra y sentimiento forman parte de tu arte. Sí, señor. Yo creo que las palabras siempre encierran un secreto. Tenemos que aprender a transmitir lo que la palabra quiere decir. A mis alumnos en narración oral al principio, sobre todo en las primeras clases, les hago aprender, que cada uno luego lo hace a su modo, que cuando contemos algo tenemos que saber cómo va a llegar al otro. Y les doy un ejemplo que les da mucha gracia, pero que es sencillo y fácil. Si cuando yo llego a clase, ustedes están ahí y yo les digo: estoy tan contento de verlos, ¿ustedes qué sienten? Que he dicho palabras, pero mi gesto, mi actitud corporal dicen lo contrario. Entonces, como eso, todo. Y cuando hablamos, no hace falta ser narrador oral. Cuando hablamos con otra persona sin ningún otro sentido que comunicar, tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo habla, nuestra mirada habla, nuestras manos hablan. Entonces las palabras tienen que ir de acuerdo, porque si hago alguna diferencia, el que me escucha no va a saber. Sobre todo creo que lo más probable es que entienda lo que no estoy diciendo y que mis palabras no sirvan para transmitir. Eduardo, un texto, ¿sí?, es una construcción en base a episodios que te van llevando sorpresivamente. Exactamente. Sorpresivamente. Y el desenlace, el final. Sí, tiene que ser sorpresa total. Siempre, sí, claro. Alguna vez me dijeron: lo que escribiste no sirve. ¿Por qué? Me lo dijo Daniel Salzano. Porque en la primera página está todo. Se terminó el cuento. Aprendí. Bueno,
Pero si alguien como Salzano te hace una marcación, agradecido totalmente cuando alguien así... Nunca más intenté escribir de ese modo. ¿Qué sentís cuando te dicen, no me vengas con cuentos? Ah, bueno, sí. Bueno, creo que también la palabra cuento tiene un sentido que también proviene de algo cierto. Porque el cuento sirve para engañar, para Porque tiene sueños, pero hay una construcción de color que te lleva a una conclusión o a una sorpresa. Claro, pero digo, muchas veces el cuento, la palabra cuento se utiliza para algo que es negativo, porque tiene que ver, no me vengas con, es decir, ese tipo de cuentos no deberían existir. El cuentero. Pero el cuentero que cuenta cosas lindas, yo creo que... Pero del mismo modo te dicen, me estás vendiendo una novela. Claro. Pero el que... O no me vengas con versos. Exacto. Pero digamos, el que se dispone a leer un libro, una novela o a leer cuentos, automáticamente o de algún modo se dispone a creer mientras dura la lectura en que eso está pasando real. Es como el teatro. Recién hemos estado hablando de Borges y Borges decía que a él le resultaba extraño el teatro. Es un grupo de personas que finge creerle a alguien que está mostrándole cosas que finge sentir. Entonces, si Borges, que era tan analítico, veía desde ese lado el teatro, pero creo que lo mágico de esto es que uno se dispone a creerlo, así sea fantasía, mientras dura, has estado en ese mundo. Está bien. Y hasta dónde no ha sido real, mientras estabas ahí metido en eso tan bello. Está bien. Otro gran atropello es cuando te dicen, agarra el mataburro. Ah, bueno. ¿Es obligación haber leído el diccionario para poder escribir? No, no creo. Es decir, el diccionario en sí explica de una manera técnica el significado de cada palabra en sí misma. Pero la escritura es esa reunión de palabras que juntas arman como un espacio donde el lector es como si fuera abriendo puertas y descubriendo cosas. Entonces, todo lo técnico o exclusivamente técnico tiene cierta frialdad. En cambio, cuando uno le pone sentimientos, que fue un poco las palabras que decía, es decir, contar algo con mucho sentimiento o escribirlo con sentimiento, cuando ese material llega a las manos o al oído de alguien, el sentimiento en sí mismo es como muy difícil de catalogar. Por ejemplo, Marguerite Yourcenar, una escritora que yo admiro enormemente, en una entrevista le preguntaron: ¿cómo puede usted explicar cómo ha sido el vínculo que usted tuvo con esta persona? Y ella dijo: no puedo explicarlo con palabras porque es un sentimiento. Es decir, como el sentimiento tiene que existir por sí mismo. Si te lo tengo que explicar es porque no funcionó nuestro contacto. Y si quisiera explicártelo, te llegaría de una manera técnica, intelectual, que no es, digamos, un sentimiento. Porque, ¿cómo explicamos lo que sentimos por nuestro hijo? Podemos decir miles de palabras, pero ese sentimiento es irreproducible. Pero las palabras son lo único que tenemos para poder expresarlo. Si lo que decís no fuese una cosa tan redonda, Marguerite Yourcenar nunca hubiera escrito con el amor y el cariño y la traslucidez. Ay, sí, es una escritora. El amante. No, la que escribió El amante es Marguerite Duras. Marguerite Duras. No sé, la asocié, me pensé que son dos Marguerite. Una es belga, Marguerite Yourcenar es la que escribió Memorias de Adriano y otras novelas muy fantásticas. El amante y lo asocié Marguerite con ella Duras también. escribió El amante,
y escribió Hiroshima Mon Amour, Claro. te acordarás del guión de Me esa corregiste película. y- Es de la Duras. No sé por qué Marguerite Duras. asocié, ¿viste? Es que mucha gente, sí, como las dos escribían en francés y las dos eran más o menos contemporáneas, De la misma época. y las dos mujeres fueron notables en la escritura en un momento en que no todas las mujeres alcanzaban ese nivel, ¿no? Entonces sí. Eduardo, escribir un cuento es tan antiguo como la humanidad. Sí, bueno, sí. ¿Esto significa que un cuento tiene que ver con la identidad de un pueblo? Y en general creo que quienes contamos una historia o contamos un cuento, no podemos impedir que algo muy nuestro, muy profundo de nuestra historia, incluso de lo que nos fue quedando de nuestros antepasados, aparezca. ¿Y por qué todos los cuentos infantiles no tienen nada que ver con nuestra identidad argentina, por ejemplo? Bueno, los cuentos infantiles clásicos provienen de un momento histórico y además depende porque sí, una cosa son los cuentos orientales, otra cosa son los europeos, pero nosotros que derivamos de la cultura europea, durante muchos años, siglos, la infancia era tratada de una manera muy ruda. Entonces los cuentos infantiles que parecen crueles porque tanto Hansel y Gretel, donde cuentan que el Eran padre crueles, son los crueles. abandona en el bosque, hasta las fantasías, la madrastra de Cenicienta, que era un personaje que hacía sufrir esa criatura, A Caperucita se... era para A correr condicionar lobo. a los niños y mantenerlos, digamos, no sé, sometidos al poder o al dominio de los adultos. Creo que ahora hay una evolución en la literatura infantil donde se los aproxima un poco más sin esas metáforas tan tremendas. No sé, los otros días vi un anime, se llama japonés. Cruzaba una patita, una gansa con los gansitos a trepa, son colectivos, los Sí, mató. terrible, sí. Bueno, siguen Sí. existiendo dolores en No, el relato sí, para los sí, chicos. es terrible. Sí, sí. Yo con la infancia, yo por ejemplo, no he trabajado literatura infantil y he contado he hecho muy poca narración oral en escuelas de niños chiquitos. Primero porque de algún modo también creo que tuve que reconocer que yo tiendo a ser sobrio, dramático, y en los niños hay que tener un espíritu de juego para una aproximación. Hay que ser dulce, bueno, no sé. Y a mí gustándome Borges y Lorca y otros escritores como la que acabo de nombrar, la Duras, que era altamente erótica, El amante es una novela extraordinaria. Entonces no tuve en mi repertorio demasiadas cosas infantiles, pero he conocido narradores orales infantiles que son una maravilla y además no solamente encantaban a los niños, sino también a los grandes que estábamos ahí, ¿no? Porque las historias terminaban siempre hablando de algo muy profundo, muy interesante. Dos cordobesas han hecho escuela en el relato infantil y han logrado que muchos adultos se metan en sus trabajos y sean lectores. Claro. Laura de Betalla es una, Laura de Betach, claro. y sí. ahora lo tenemos afortunadamente en Córdoba a la Graciela de Luca. Ah, qué bien. Una genia Sí, sí, escribiendo. hay autores para niños que son inolvidables, sí. ¿Cuántos Laura de Betach, sí, es ¿Cuántos notable. narradores? Primero, ¿el narrador oral es una profesión o un hobby o una actividad paralela? No, yo creo que hay profesionales en la narración oral que se merecen el respeto y de algún modo cuando son invitados nunca, digamos, se los considera como que se están haciendo algo sencillo. A mí en particular, sin llegar a ser un narrador de estos famosos, hay gente de México, gente de Colombia, que son absolutamente notables. Vos sos un notable, o sea... Ay, te agradezco. sos un Eso es notable, porque pero no- ¿qué estás queriendo significar? Que tiene que haber honorarios de Sí, por medio. Eso eso iba a directamente. decir. Todas las veces que yo he sido invitado a festivales internacionales,
me han mandado un contrato, me han mandado honorarios y me han pagado el viaje, la estadía. Es decir, hay todo como un marco para los narradores que vamos a participar. Afuera. ¿Y acá? Bueno, acá Alejandra Oliver Gulle, la directora de la escuela, Narra cuentos. ha hecho de narracuentos, ha generado hace muchos años que lo viene haciendo encuentros de narración oral, y a los internacionales invitados especiales les ha pagado. Y les ha pagado por funciones que se han hecho en teatros y cosas así. ¿Cuántos narradores orales profesionales crees que hay en la provincia? En esta provincia, bueno, yo lo conozco a Rubén López, que es un narrador muy querido, muy conocido. Alejandra está a su nivel también, ambos son para mí en Córdoba muy, muy notables. Después hay más gente, yo he conocido gente como yo que sabe contar cuentos, algunos con mayor o menor, no sé, experiencia, pero creo que como profesional de la narración oral, en Córdoba son ellos dos los que acabo de nombrar, y en Buenos Aires Claudio Ledesma es un muchacho de Buenos Aires que hace años que trabaja muy bien y lo consideran, pero en un alto nivel dentro de América Latina o de la narración oral en, digamos, en toda esta parte, Sudamérica, como uno de los mejores, sí. ¿Vivís de tu pasión o no te sentís reconocido como para alcanzar un estándar de vida que te posibilite estar tranquilo? Vivir de la narración oral. De tu pasión, que es la narración. Sí. ¿Te alcanza para vivir? Nunca me lo propuse, porque de verdad esto sucedió de una manera natural y que casi yo no tenía pensado llegar a hacer tantas cosas. Como les contaba, yo en el Andén de los Juglares, que era una reunión fundamentalmente de escritores, donde había gente muy buena y después gente, aprendices jóvenes que leían un poema a la gente que estaba en el bar, y bueno, yo luego les hacía algún comentario como, bueno, como me contabas vos de Salzano, que te hizo una recomendación de un trabajo. Una enseñanza para que me fueran mató. avanzando y creciendo. Y la casualidad fue que Alejandra Oliver Gulle pasara una noche, entrara al Andén de los Juglares y me escuchara recitar. Yo recité, no me acuerdo, a Federico García Lorca, y ella me dijo, eso es fantástico, yo cuento cuentos y hago espectáculos contando cuentos, ¿por qué no empezás a contar? Entonces, acepté como una aventura, como algo interesante, y empecé a recitar. Y al poco tiempo, Alejandro organizó un encuentro de narración oral en Córdoba, y vinieron profesionales de México, de Colombia, de Chile. Bueno, había 4 o 5 narradores y narradoras extraordinarios. Y vino una narradora bueno, nosotros los que estábamos dentro del equipo de Córdoba, íbamos con la narradora o el narrador a distintos lugares para presentarlos, escuelas, teatros, en fin. Y a mí me tocó ir con Laura Casillas, una narradora mexicana inolvidable. Y entonces, al llegar a cualquier lugar, yo la presentaba, ella hacía su espectáculo, pero a su vez el acompañante tenía que contar un cuento. Y yo me acuerdo que yo conté un cuento que se llama Caravaggio mató un gallo. Y cuando Laura Casillas, que era la invitada especial, terminó el espectáculo, salimos de ese lugar, que no me acuerdo si era un colegio o un teatro donde había actuado, y me dice, yo hago un festival dentro de 2 meses en México. Quiero que vengas a contar Caravaggio mató un gallo. Y entonces me pagó el boleto, me pagó el hotel, fui. Yo lo que voy a hacer... Y así fui como sucediendo. Así Eduardo, yo te voy a correr tu silla para que te pongas de pie y nos dediques Caravaggio mató un gallo. Ay, Caravaggio mató un gallo. Bueno, hace tanto que no lo hago porque, bueno, por distintos motivos ya he dejado actuaciones. A ver. Caravaggio mató un gallo.
y en la plaza lo enterró. ¡Ah! Enterró solo las plumas, porque el gallo se comió. Y el espíritu del gallo de pronto voló cantando: Caravaggio me mató. Caravaggio montó un vallo y de su tierra salió. Corrió veloz como el rayo y el gallo lo persiguió, cantando, siempre cantando: Caravaggio me mató. Pobre negro Caravaggio, todo el mundo recorrió, hasta que llegó a Jamaica, tierra de melaza y ron, de rubios cañaverales, cafetales y algodón, donde los negros rumberos cantan al son del bongo. Cuando llegó Caravaggio y la gente se enteró, lo recibieron cantando: Caravaggio lo mató. Escapóse Caravaggio y el gallo lo persiguió. El sol, la selva y el viento, el monte, el agua y el sol, las estrellas en el cielo cantaban todas a un son. Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. Lo podemos cantar juntos. Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. Al pasar por una iglesia, el pobre negro tembló. En un alto campanario, un gallito de latón giraba contrario al viento y así su copla entonó. Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. Otra vez. Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. En una isla lejana, Caravaggio se murió. Piedad de unas negras manos sepultura allí le dio. Y en la tumba plantó un árbol, y aquel árbol dio una flor. Esa flor se abrió de noche, y en la noche se escuchó el primer canto del gallo que la mañana anunció, cantando la eterna copla: Caravaggio lo mató. Al cielo fue Caravaggio, al cielo su alma voló. Lo esperaban angelitos, negritos como él y yo, cantando la eterna copla. Caravaggio lo mató. Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. El 19 de mayo, que es día de la Ascensión, llamado fue Caravaggio al santo juicio de Dios. Pero al alba cantó el gallo y en el canto así acusó: ¡Dios! ¡Me mató Caravaggio y en la plaza me enterró! Se enojó Dios, lanzó un rayo de profunda indignación. Ven, dijo Dios a Caravaggio, no has pecado, negro, no, que si mataste ese gallo fue el hambre que te obligó. Y ya que en el mundo blanco para el negro no hay perdón, yo, Dios y Señor de los negros, te ofrezco mi absolución. Ángeles negros tocaron violines con gran fervor, negras vírgenes cantaron y danzaron en su honor, y en medio de la alegría se escuchó la voz de Dios. Esta noche para todos habrá gallo con arroz. Esta noche para todos habrá gallo con arroz. Esta noche
para todos habrá gallo con arroz. Muy bueno. Bueno. Tome asiento, Muy bien. Eduardo. Aunque hayas dicho lo contrario, creo que el teatro y la cuentería están absolutamente emparentados. Es mágico, exactamente. Hay una magia que se crea y que tiene que ver con quien está en el escenario y también tiene que ver con la energía que, aunque les parezca mentira, es algo que uno recibe. Yo, desde que estoy acá, yo les agradezco porque de ambos lados yo he sentido de parte de ustedes una disposición, un bienestar que me ha ayudado. Te agradecemos Así que, y muy otra bien. pregunta más. ¿Se pueden usar máscaras? Sí, hay gente que trabaja en la narración oral con mucho vestuario y sobre todo gente que muchas veces cuenta leyendas o cosas. Por ejemplo, en México, en Colombia, hay muchas leyendas que son de hadas, duendes, seres extraños, y sí hay narradores que utilizan así eventualmente mucho material. Y sí, claro, esta señora que yo les decía, Laura Casillas, mexicana, tenía unos vestidos, unas cosas que verla entrar en un escenario era como, no sé, ya maravilloso. Por los colores, ver en México es un país lleno de vibrantes colores y ella con esa energía trabajaba. Pero no es muy general que no se vea el narrador. El narrador oral es la persona que está contando y si quiere convertirse en un demonio y se pone algo así que da miedo, puede ser. Pero en general los narradores orales transmiten con ellos mismos las figuras que... Muchas veces trabajan desde la oscuridad o la media sombra, están apenas insinuados. Y a mí me impacta ver ese tipo de espectáculo, sí. claro. Eso es un arte también, ¿no? El de los teatros de sombras. Incluso y todo. Y las figuras, es decir, como en una pantalla la figura humana de pronto se convierte en un elefante o en una cosa. Magnífico, yo nunca he hecho eso, pero admiro enormemente. Un maestro del teatro, un narrador y que trabajaba con las sombras y la oscuridad y las manos era Narciso Ibáñez Menta, era una cosa maravilloso. Sí. Bueno, el teatro de sombras es antiquísimo, es una de las técnicas, no sé, de alguna manera anunciaban lo que en algún momento sería el cine o las cosas que vemos luego así reflejadas. Pero el teatro de sombras es maravilloso, sí. Me da la impresión que te debe resultar difícil, como a todos, cuando te preguntan profesión. Vos decís narrador oral, y el que te escucha es como que tiene la sensación o la necesidad de decir, bueno, nárrese algo para ver a qué se dedica usted, cuál es su profesión. Claro, claro. Si yo digo médico, nadie me va a pedir que le recete algo o que lo opere o que le demuestre que soy médico. En cambio, a un cuentero como vos, sí, casi claro, que le tienen que exigir que se cuente un cuento, cosa que sin que te hayas dado cuenta hemos hecho en esta entrevista. Hemos hecho completamente y además he estado realmente cómodo. Sí, en general el artista, hasta que se convierte en alguien muy notable y que puede ganar mucho, pero hay gente que gana poco, pero lo hace igual porque es su pasión. Yo recuerdo que, bueno, tuve la oportunidad de conocer a China Zorrilla y vivir un momento extraordinario. Estuvimos juntos, yo le había entregado una obra de teatro que ella se llevó a su casa, a Buenos Aires. Al año vino a Córdoba y me habló por teléfono para que nos juntáramos y recitamos juntos un poema de García Lorca. Ustedes no saben lo que es recitar con China Zorrilla al lado. Es una de las experiencias más fantásticas que tengo. Y ella me contaba que el padre, que era
un escultor famosísimo en Uruguay. Incluso creo que era sobrina de Zorrilla de San Martín también, es decir, reconocidísima. Cuando ella jovencita dijo que quería ser actriz, el padre le decía que no, y llegó a ser una reconocidísima actriz en todos lados. Entonces, en un momento ella le dijo, mira papá, yo siempre he pensado que los dos somos artistas porque tú eres un escultor muy conocido en el mundo. Y él le dijo, sí, pero tú eres actriz y a ti la gente te aplaude. Claro, porque en realidad se puede pensar, las esculturas son maravillosas, pero el autor, bueno, no sé, No en cambio recibe China, aplausos. el que sube al escenario recibe esa cosa maravillosa que no tiene precio. Así que el padre, que en principio no había estado muy de acuerdo que ella fuera actriz, además era de la época en que una chica quisiera ser actriz, Una pintaba osada. como que no era muy decente. Era una osada. Claro, era una osada y ella logró mucho. Bueno, y recitamos juntos a García Lorca y yo. Ay, no me puedo olvidar. Eso que me regaló Chira Zorrilla me lo guardo en el corazón. ¿Tenés algo de Atahualpa? Atahualpa, yo sí, recito. Lo he presentado a Atahualpa cortito. Creo que sí, espero. Me preocupan los horarios. Pero... No, déale nomás. Bueno, este poema de Atahualpa Yupanqui se llama Tiempo de hombre. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Después fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después, la sombra humana derramó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero cabalgó hasta mi cuna, otro me dijo historias con su flauta de caña. Yo no estudio las cosas, ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el aire, y el silencio y la estrella, y florezco en guitarras, porque fui la madera. Muy bueno. De Atahualpa Yupanqui, un nuestro en serio. Eduardo, ¿está la política en tus relatos, en tus narraciones? No, en general, no. Generalmente mis relaciones con la escritura y la narración tienen que ver con historias humanas que no van, digamos, hacia una tendencia. Hablo de una humanidad antigua y moderna, pero que tiene un cierto equilibrio abarcativo donde todos estamos dentro de esto. Entonces, en general y además no me ha gustado. Eso Soy significa poético, pero... que la política No, es es bastante que- inhumana para vos. ¿Cómo? Es inhumana la política. No debería serlo, pero creo que es una profesión que de alguna manera muchos la tomaron, no con el sentido que debe ser político, que es pertenecer a la polis, a la ciudad, y que tiene que ver con
todos los que estamos. Hay gente que entra en la política por un costadito para... Pero bueno, esas son cosas que ocurren en todas partes, creo. Los seres humanos, todos, tenemos algunas veces pecados, cosas, pero creo que el arte, de algún modo, es maravilloso porque llega a mucha gente. No sabemos de qué modo, porque yo nunca sé, alguien que escuchó un espectáculo mío, qué poema se llevó, elige o le queda como recuerdo emotivo. Pero yo sé que se lo he dado con todo el corazón. Y luego él pensará y verá qué hizo con él. Y algunos no me recordarán, porque también hay que ver, ¿no? Este programa seguramente, Pinocho, va a ser muy recordado porque ha sido realmente sorprendente escucharte, sobre todo por tu profesión. ¿Por qué tu profesión no es tan pública, no es tan conocida? ¿A qué se debe? Es decir, tus libros no están en todas las librerías, tus libros. No ahora, porque estos libros tienen ya sus años y en general las librerías los tienen, los mantienen y luego uno debe trabajar, crear nuevas cosas. Pregunta muy sencilla. Pero, ¿alguna vez te llamaron de Cadena 3 para recitar? No, no sé. Yo no sé, pero... no. Digamos, no solamente eso, Jorge. ¿De Radio Nacional Córdoba te llamaron alguna vez? Radio Nacional... No. Yo tampoco creo que he sido de proponerme o proponer a estar en algún lugar. Yo cuando estoy en algún lugar, sea sencillo, te propusiste nunca y estuviste en innumerables programas de audiovisión. Sí, claro, ya lo creo. Es un recuerdo que tengo desde el primero, que vine bastante tenso porque es un... hay que estar y yo lo agradezco enormemente, sí. Pero más allá de eso, yo sé que he tenido una especie de proyección no buscada por mí. ¿Viste lo que conté hace un rato de la mexicana que me tocó acompañarla y cuando conté Caravaggio Mató un Gallo me dijo, Caravaggio Mató un Gallo lo tenés que contar en México y ella me invitó? Y así fueron como apareciendo otras cosas. Allá en México conté Caravaggio Mató un Gallo y otra narradora que era de otro estado, de Zacatecas, cuando terminó todo el festival se acercó a decir, el próximo año yo hago un festival y quiero tus datos porque quiero que vengas a contar Caravaggio Mató un Gallo. Es como tener como una muletilla ahí. Así que en realidad yo he tenido la suerte de proyectarme bastante, lo suficiente, lo inesperado, que a veces la vida te da eso. Recién te sacaste bien hábilmente el definir tu posición política y utilizaste un condicional. Dijiste, debería. Sí. El mercado, que hoy es una cosa maldita que regula todo. Sí, todo. ¿Regula también el arte? Bueno, en mi caso, todas las cosas lindas que he vivido por escribir, porque también he sido invitado como escritor a otros lugares y narrar oral, y como narrador oral, la mayoría de esas actividades no han sido generadas ni sostenidas por los gobiernos o las cosas así. Han sido instituciones privadas o particulares que organizan cosas. Es decir, Alejandra ha hecho muchos festivales Oliver. en Córdoba y de eso estoy seguro porque yo he participado con ella, no tanto en la organización, sino actuando. Y Alejandra ha estado un año organizando un festival que dura 15 días, comunicándose con los narradores, hablando con el público, adelantando cuánto público va a ir a cada espectáculo, pagando una entrada para de ahí poder sostener el gasto de hacer venir gente internacional. Es muchísimo trabajo. Y sí, la verdad, no siempre debería ser así, porque me parece que justamente los altos niveles de
los gobernantes, en fin, el arte tendría que tener un lugar, ¿no? Porque es lo que nos representa. Voy a ser más directo en lo que te pregunté. En el arte, particularmente en la literatura y en lo que vos Sí. haces, ¿son exitosos los que provocan ventas? Y... ¿O se venden? Sí, sí, claro, sí. Sí, claro. Incluso dentro de los escritores muy famosos, incluso internacionales, yo conozco amigos que escriben mejor, pero no llegan a tener ese nivel. Pero me parece que hay que trabajar también con el objetivo de sentirse satisfecho, de, no sé, yo lo digo, no hay un dinero que se pueda, digamos, comparar a lo que a mí me ha ocurrido como escritor de teatro, porque también varias obras mías de teatro se han dado acá en Córdoba desde hace muchos años. Y bueno, ha ido bastante gente, han durado 2 meses, han durado algunas más, otras menos, pero siempre ha sido para mí exitoso y hasta ahí. Pero por ejemplo, lo que conté recién, que China Zorrilla haya leído una obra de teatro mía y después se haya puesto en el trabajo de buscar, porque yo ahí le había dejado mi teléfono, esto hace años, no había celulares, entonces le había dejado mi teléfono y ella me llamó al tiempo para proponerme un encuentro y yo pueda ahora recordar y contárselos a ustedes lo que fue para mí esas 2, 3 horas que con China Zorrilla tuvimos una conversación profunda de escritura, de teatro, de Lorca, porque lo que pasó con ella fue que ella había hecho Doña Rosita la soltera y yo recitaba un fragmento que ella había recitado en la obra cuando muy jovencita hizo Doña Rosita la soltera en España. Y ella dijo, me acuerdo, y yo se la hice recordar y lo terminamos recitando a dúo. Y digo, eso vale más que me hubieran ofrecido muchísimo dinero para hacer algo. Nosotros tenemos para ofrecerte en la despedida 3 palabras. Bueno, cómo no. Pasión, palabra y sentimiento. Eduardo Chávez, No, 1.000.000 de gracias por bueno. acompañarnos. No es poca cosa lo que acabas de decir. 3 palabras son Un gustazo, suficientes. un Pero de gustazo. verdad, tengo para ti, porque Ya lo tengo separado. estos dos son tuyos. Ya lo tengo.